¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa del portal Psicología de otra dimensión. Bueno, ahí no hay mal que por bien no venga, así que hoy seguramente quizás haya gente nueva que no vio el programa, porque bueno, como saben, como creo que contó un poco ahí Claudio, si no, bueno, lo voy a volver a contar para la gente que me está viendo en Instagram. Y para, bueno, los que llegan quizás se sumen ahora, ¿no? Que hubo como una sanción al canal Quinta Dimensión, y hay que hablar todo esto con mucho cuidado en estos tiempos. Quién sabe por qué, ¿no? Por algo que se dijo, algo que no gustó, así que el programa hoy no se transmite por el canal de YouTube, pero se transmite por Facebook, por Twitch, y bueno, acá estamos en mi Instagram, como siempre. Bueno, y primero, como hoy un poco el programa se va a tratar del heroísmo, del viaje del héroe. Bueno, me da un buen pie para conectar estas cosas que pasan, ¿no? Eh, bueno, hola Pato, que dice, bueno, la primera vez. Hola Daniela. Hola Paula. Bueno, buenas noches, la primera vez que te veo. Dice, bueno, una alegría. Seguramente quizás llegue, como digo, bueno, les invito a quedarse, hoy vamos a tener un programa en que vamos a hablar de un tema que todos de alguna manera pueden conectar, porque es esta idea del viaje del héroe, que es algo, digamos, una idea arquetípica, un mito que sigue muchas historias que todos conocemos, las historias que nos gustan, que amamos. Muchas tienen ese mito atrás, pero bueno, también es algo que tiene que ver con lo que pasa en nuestras vidas, y un poco el programa de hoy se va a tratar de cómo identificar eso también cuando nosotros estamos en ese lugar de la posibilidad de ser el héroe de nuestra propia historia. Bueno, María Elisa, soy nueva. Bueno, a todos los que se van sumando y conocen el programa, los invito. Ahí están pasando abajo mis redes, está mi mail para hacerme preguntas, consultas. Hola María, que me saluda ahí por Instagram. Hola María Silvina, ¿cómo estás? Bueno, está mi Facebook, licenciado Matías Martín Psicología, mi página de Facebook, ahí también me pueden seguir por ahí, mandar las preguntas, consultas, comentarios, y mi canal de YouTube, Psicología de otra dimensión, del que también, bueno, si me siguen ahí, se van subiendo también los programas y otras cosas. Apa, mirá, Fernanda me dice, estás en voz alta, en altavoz, en una reunión de mis pacientes de risoterapia, enamorarte vos, martes a las 20 horas. El otro día estuve viendo tu programa y me reí mucho cuando había algunos segmentos de humor, la verdad que me encantó. Programa muy, muy interesante, con mucha buena onda. De eso para cambiar, ¿no? Para salir un poco, por lo menos el que yo vi, y para salir de esa seriedad que nos encierra mucho. Juan, ¿cómo estás? Bueno, primera vez. Hola Cecilia. Mariana, sí, el viaje del héroe tarot. Sí, exactamente, son todas estas historias. Dice Solcito, bueno, Solcito es mi pareja, mi amada pareja. Y ahí me está poniendo como el libro de Claudio, sé tu propio héroe. Exactamente, porque es una historia, estas historias que nos tocan a todos porque por algo nos conmueven, ¿no? En muchas películas, hoy voy a tomar algunos ejemplos como para resaltar un poco esto, para conectar, pero películas como Matrix, Harry Potter, El Rey León, Toy Story, todas atrás tienen algo que le pasa al protagonista, que es una historia de cambio y de transformación. La historia de Superman, que hoy, como ven, los que me ven, siempre estoy de camisa, pero hoy traje la remera temática, porque bueno, creo que es importante resaltar esto de la figura del héroe, que por un lado es un mito que nos habla del poder de transformación del ser humano, del poder de transformación ante las adversidades, cuando algo pasa que trastorna la vida común y habitual, y eso hace que te abras a otro mundo, ¿no? Donde de repente descubrís las posibilidades
que hay, descubrís tu potencial. Vieron que en estas historias, por ejemplo, algunas de las que mencioné, siempre está esta idea del elegido, ¿no? El elegido como para hacer algo, para hacer una misión, para combatir al mal. El elegido, por un lado, está esta connotación más mística, religiosa que tiene de él que va a poder hacer algo, pero a su vez también quiere decir ese potencial nuestro, donde nosotros podemos elegir también si vamos a vivir ese potencial o no. Entonces, cuando se presentan las pruebas en la vida, que te dicen, bueno, ¿por qué camino vas a ir? Ahí tenés la opción de si vas a tomar ese desafío o lo vas a rechazar, ¿no? Y entonces vas a decir, yo no quiero ir más allá, que es lo que pasa muchas veces cuando se nos presentan esas dificultades en la vida que nos dicen, bueno, hasta acá hay un límite de algo te está pasando, de cómo puedes estar, y hay que elegir, ¿no? Hay que elegir si uno quiere tomar eso para realmente transformarse. Hola Francis. Bueno, Laura dice, quiero separarme y necesito activar para poder conseguir ingresos. Bueno, ese es un típico punto de partida. Voy a ir contando un poquito porque hay, este es digamos, la idea del viaje del héroe, es un desarrollo del mitólogo Joseph Campbell, muy famoso por su libro El héroe de las mil caras, que básicamente lo que hace es estudiar los mitos de las diferentes culturas y descubrir de alguna forma que tienen algo en común. En las historias pasan siempre ciertos patrones que se repiten, obviamente no en todas pasan, pero sí ciertas cosas que se repiten. ¿Por qué? Porque de nuevo es algo que es un proceso por el que cada persona tiene que pasar si quiere realmente generar una transformación. Entonces, empieza siempre el viaje del héroe con lo que se llama el primero está en el mundo ordinario, ¿no? O sea, el mundo ordinario es esa situación donde uno está viviendo su vida común, le podemos decir la zona de confort, que acá hablamos mucho en otros programas. ¿Por qué? Porque uno está viviendo su vida, ¿no? Y todo está más o menos en sus parámetros, sintiéndote bien, sintiéndote mal, sintiéndote más o menos, o sufriendo, pero los parámetros son esos. Te pasa eso y eso es lo que conoces. Eso es lo habitual, lo conocido. Entonces, en este mito siempre pasa algo, que es el segundo punto, o yo voy a hablar de 12 puntos, en algunas descripciones hay más, pero, claro, dice María Silvia, si arquetipos serían, sí, exactamente, el arquetipo, el héroe es uno de esos arquetipos, ¿no? Donde el arquetipo sería como un programa mental que está en la historia de la humanidad y por eso tiene ese poder, por eso nos conmueven esas historias, porque de alguna manera está en la memoria de la especie, está en este inconsciente colectivo y uno lo puede, cuando encarna ese mito, siente el poder que está ahí, ¿no? El poder transformador. Entonces, el segundo punto es la llamada a la acción. Ustedes van a ver que en estas películas, o en estas historias, los libros, las leyendas, siempre pasa algún suceso que mueve a la persona hacia la acción, hacia hacer algo. Es como que algo te sacude de tu situación y te dice, bueno, que ya no podés seguir como estabas. Por ejemplo, me viene a la mente en la película Corazón Valiente, probablemente, no sé si la vieron, pero es una película bastante popular y conocida, al William Wallace, que era el héroe, el luego héroe histórico de Escocia. Al menos en la película, la historia de él es como bastante difusa, pero la película muestra eso, ¿no? Bueno, asesinan a su mujer. Entonces, en ese momento, él que estaba dudando entre si peleaba o no peleaba, cuando le pasa eso, bueno, reacciona y empieza una rebelión. ¿Por qué? Porque estaba en su vida, casado, y eso lo podía mantener un poco frenado a escuchar ese llamado que ya estaba, ese llamado de rebeldía, ¿no? Entonces, cuando pasa eso,
es lo que te moviliza. Bueno, ahí un poco conectando, nosotros en nuestra vida tenemos muchas situaciones de esas, que puede ser un síntoma que te aparece, donde vos decís, bueno, estoy teniendo ataque de pánico, estoy mal en mi pareja, estoy estancado en mi trabajo. Ese puede ser nuestro llamado a la acción, donde la vida nos está diciendo ahí, bueno, acá hay algo que no está funcionando, hay algo que te está pidiendo un cambio. ¿Y vos qué haces con eso? ¿No? Entonces, en esto que comentás, Laura, bueno, uno si está mal en su pareja y realmente siente que el camino es la separación, bueno, eso te lleva a otras cosas, porque trae el tema de la dependencia. Entonces, eh, uno quizás económicamente no tiene los recursos y entonces para poder hacer eso tenés que hacer otros cambios, que sería generarte quizás otras cosas. Entonces, ese puede ser un camino de inicio de cambios que vayan más allá incluso de la separación o no en sí, sino que te lleven por quizás, bueno, por esa necesidad de empezar a hacer algo y quizás después encontrás ahí una vocación, encontrás ahí una independencia que antes no tenía, o un éxito que antes podías no tener. Pero las situaciones es un claro ejemplo de cómo a veces la situación te lleva a algo más que va a venir con eso. Y esto tiene mucho que ver un poco con por qué es importante, claro. María Silvina dice Mel Gibson, exactamente, en la película de Mel Gibson. Eh, entonces, cuando uno, en general tenemos problemas y decimos, bueno, no, yo lo que quiero es que ese problema se solucione, que desaparezca. Y eso es el punto 3, que se llama el rechazo al llamado. Van a ver también que en estas historias muchas veces lo que pasa es que primero, ahí me viene por ejemplo la escena de Harry Potter donde le dicen, bueno, Harry, vos sos un mago, vos tenés toda una historia de magia atrás, la magia ahí está representando el poder personal, ¿no? Que ahí no estaba manifestado, él era se consideraba un chico común, bastante oprimido además por la familia adoptiva, y vienen y le dicen, sos un mago, y no sos cualquier mago, sino que sos un mago con una historia importante atrás. Y él al principio dice, no, yo no soy mago, yo soy un chico normal, no soy... Bueno, ese es el rechazo a la llamada, y cuando nosotros en nuestra vida vivimos ese rechazo a la llamada, cuando aparece un problema y tratamos de taparlo, tratamos de que ese problema desaparezca, que se note menos, tapamos síntomas, que a veces eso se hace incluso automedicándose o aguantando más y como que nos vamos cargando y en vez de decir, bueno, esto es un llamado para yo hacer un cambio, lo que queremos hacer es que eso desaparezca y bueno, que no me moleste, así puedo seguir en mi vida, en mi zona de confort. Buenas tardes. Bueno, voy a leer un poco los comentarios, que todavía hay gente saludando y bueno, se me pasan si no. Buenas tardes, Rosa. Primera vez, bueno, te invito a quedarte. Y bueno, los invito también a que me cuenten si identifican estas situaciones, si les pasó en su vida también, si se identifican haber tenido esas situaciones. Me dice el Sol, parate así se te ve la remera. Bueno, se ve, ¿no? Más o menos, si no, claro, por ahí no se ve en la transmisión, pero esta es una remera alternativa, pero sí, es la remera de Superman. Bueno, a ver, la importancia de los héroes, y para mí porque es un tema trascendente, es que tienen ese rol de inspirarnos. Perdón. Van a ver que siempre el héroe, en el mito, el héroe es un ser humano, pero hay una definición que a mí me gusta mucho, que dice que no es un dios, pero es más que un ser humano. ¿Y esto qué quiere decir? Es el ser humano que va más allá, es el ser humano que busca ir atrás de su potencial. La mayoría de las personas no lo van a hacer eso, van a quedar con su potencial sin manifestar, guardado por miedo, por traumas, por no atreverse por no confiar en uno mismo, no van a desarrollar esa parte
que todos tenemos. El héroe nos llama a esa historia porque es alguien que va más allá de sí mismo, enfrenta siempre ese desafío que se le aparece, enfrenta sus miedos, que esto, bueno, lo vamos a ver después, donde aparecen los rivales, los monstruos, los rivales, los enemigos en las historias, que muchas veces representan no solo a los rivales verdaderos que nos aparecen en la vida, sino a los rivales internos, a los miedos internos que son los más difíciles. A ver, esto trato de acomodar para que se me vea, pero creo que queda mejor. Que son los más difíciles. Entonces, ¿por qué nos inspiran estas historias? ¿Por qué nos emocionan? Porque es alguien que va, a partir de su problema, va más allá, se enfrenta muchas veces, y esto trae un poco al tema que mencionaba al principio, se enfrenta siempre a las estructuras que están afuera, al mundo, va más allá. Ustedes van a ver que en las historias, por ejemplo la de Matrix, tenemos a alguien que, cuéntenme si la vieron también, representa a la persona, ahí es el personaje Thomas Anderson, que está viviendo una vida monótona en un mundo gris, donde todo parece controlado, todo parece igual, monótono, y es ese malestar que todos podemos tener con decir, esto es la vida, esto es el mundo, este mundo tan chato, tan lleno de infelicidad, de sufrimiento. Y tiene esa parte donde va a ir más allá y se va a volver no solo enfrentando eso, no solo saliéndose, y Matrix es una metáfora, voy a hacer seguramente algún programa dedicado a la idea de la Matrix porque es súper importante y rica, pero en ese llamado está afrontando todo el mundo que te va a decir, no, esto es así, esto es la normalidad. Y esto hoy en día está pasando cuando te dice, no, esta es la información que puedes escuchar. Esto es lo que es la verdad y esto no. Y muchas veces eso involucra lo que se habla en muchos de los programas de este canal y lo que muchas personas están recorriendo en este momento en el mundo, que es decir, hey, me dicen que esto es la salud, pero yo escucho a esta persona que se curó de este problema y tomó otra cosa, no hizo lo que le dijo el médico, no se quedó con que le dijeron que esto es para toda la vida o tenés que estar medicado toda tu vida. O bueno, esto es así y vas a tener que aceptar una calidad de vida empobrecida. No se quedó con eso y descubrís que había otra salud, que había otras formas de sanar, de estar bien, de estar vital. Entonces eso tiene mucho que ver porque el héroe siempre enfrenta los prejuicios de su mundo, las limitaciones de su mundo, y se va a encontrar con la resistencia, se va a encontrar con todos los que no quieren que eso se mueva. Con los villanos siempre van a querer que todo quede en el sufrimiento, que nadie cambie las estructuras. Ahí pienso, por ejemplo, en la película Patch Adams también, que es una historia real, si bien ahí está un poco alterada, que es de este payamédico, que básicamente cuestiona que el mundo médico sea tan frío, ¿no? Entonces cuestiona que vaya a la ronda de médicos y estén adelante de un paciente y estén diciendo, bueno, este es el paciente número 45 y tiene esto y va a haber que operarlo y extraerle tal órgano y está el paciente ahí, ¿no? Y él dice, hay una persona ahí con sentimientos que lo que le están diciendo lo afecta, cuestionando la medicina. Y obviamente ese sistema lo rechaza por ser diferente, por querer humanizar la medicina. Entonces, siempre que uno quiere escuchar esta llamada, se tiene que enfrentar con esa resistencia, que te quiere decir, no, esto es así como nosotros decimos. Entonces, la información que te diga otra cosa es falsa, es mentira. Y van a salir muchos artículos oficiales diciendo, no, esto no es verdad. Y por eso uno en su camino tiene que tener su propio criterio, escuchar las distintas versiones de lo que hay y ver con qué se queda. Desarrollar un juicio, no seguir nada ciegamente. A ver, me pregunto, me dice, me pasa. Dice, entusiasta. A mí me pasa que salgo de mi zona de confort y luego me va mal, dice ciudadana del mundo. Bueno, siempre en estas hay un punto
hay un punto que tiene que ver con el empezar los desafíos, ¿no? Siempre que uno inicia esto, en el viaje del héroe hay pruebas. Entonces uno va a ver que, bueno, en la historia, en la película, se enfrenta a un primer enemigo, por ejemplo, y tiene una primera victoria, o a veces es una derrota, que te dice, no, no estoy suficientemente fuerte y tengo que seguir entrenando. Bueno, en nuestra vida estos son los fallos, los fracasos. Por eso decimos, o se dice tanto con mucha razón, que hay el éxito, el camino del éxito está pavimentado de fracasos. ¿Por qué? Porque uno quiere cambiar algo, lo va a afrontar, y eso no significa que te va a salir bien de primera eso. Que entonces uno dice, ah, bueno, voy a enfrentar mis miedos, entonces voy, supongamos que uno tiene miedo, una fobia, miedo a estar en ciertas situaciones, no sé, a ir a la naturaleza, o a quedarte solo, o a ir a una reunión social, o a ir a, no sé, a conocer a una persona, bueno, a ponerte en pareja, hay miedos. Bueno, la primera vez que uno intenta eso, muchas veces él no va a salir bien, no te vas a sentir bien, te vas a sentir inseguro, va a aparecer el miedo, pero eso, la historia esta lo que te dice es que ese no es el final del camino, es una etapa. Las pruebas, lo que te están diciendo es, ¿te vas a frenar ante eso o vas a seguir? Si vos decís, yo tengo miedo a ponerme en pareja porque sufrí muchas decepciones y nunca encuentro a nadie y demás, y salís con una persona y esa persona te gusta, pero después no te llama, y vos decís, ah, bueno, viste que no tenía que buscar pareja porque siempre me sale mal. No, eso es una prueba. Eso es una prueba de qué tan convencido estás vos de que querés ese cambio en tu vida. Entonces, claro, va a haber obstáculos y va a haber situaciones que no salgan bien, y ahí es donde uno, de nuevo vamos a estas historias, si el héroe dijera, uy, me peleé, me salió el primer rival, me ganó, perdí la pelea, bueno, me vuelvo a mi casa, se termina la película ahí, ¿no? Y en la vida real, muchas veces se termina la película en esa parte, porque rechazamos esa prueba y decimos, bueno, mejor no. No, en realidad no es así. Afrontándolo, buscando herramientas. Vieron que siempre viene también en estas películas el momento de entrenamiento, donde empieza a practicar, a entrenar y cada vez le va saliendo mejor. Bueno, eso en la vida es, voy aproximándome a las cosas que me cuestan, a lo que tengo que cambiar y voy afrontando lo que va pasando. Muy buenas noches, María Isabel. Bueno, me preguntan por algo que se pone en el hombro, que ni siquiera se puede mencionar. Imagínate cuál puede ser mi respuesta. Si de algo no se puede hablar, algo no debe estar muy limpio con ese tema. Dice Fernanda, gracias Matías, las tuyas son sublimes, por eso mis pacientes están atentos tomando nota. Bueno, gracias, me encanta que me compartan sus opiniones. Walter dice, hola Matías, somos Walter y Victoria escuchándote por primera vez. Bueno, bienvenidos, los invito a que se queden, a que me sigan en mis redes para tener siempre las novedades. Hola Marcelo, la Marta, hola Sole, bueno, hay un montón de gente hoy. Voy a tratar de seguir el ritmo y seguir con la historia, eso es todo un desafío y que no se me pasen comentarios y dejar a nadie sin saludar. A ver, Fernanda dice, juro, nos pusimos de acuerdo. Yo tenía diagnóstico de 4 meses de vida hace 3 años atrás y de eso hablamos hace rato en el taller. Uf, bueno, qué fuerte. Es exactamente así. Tenemos, si uno va, porque de nuevo, esta historia es enfrentarse con una visión del mundo, ¿no? Y muchas veces la gente me cuenta, incluso me cuenta acá viendo el canal, siguiendo a Claudio, me dicen yo, por ejemplo, descubrí sobre la espiritualidad acá, o descubrí sobre la ley de la atracción acá, o descubrí sobre tal herramienta de sanación. El mundo, por distintas cosas, no tiene eso, propone algunos caminos que siempre van por el mismo lado.
Y vivimos en un mundo donde vivir sufriendo, vivir mal, muchas veces que pase el tiempo, que pasen ciertas cosas hasta que nos toca ser viejos y morirnos, es lo normal, es lo aceptado. No hace falta más que abrir un diario, cualquier diario, y mirar un poco desapegadamente, que cuando hablemos de la Matrix quiero hacer ese ejercicio en vivo con ustedes, y ver qué mundo están presentando. Y si es un mundo donde lo extraordinario no existe o solamente aparece como una curiosidad que no se entiende. Y nadie sabe, dice Subsi, nadie sabe cuántos meses de vida tenemos. Exactamente, yo lo vi también y vi muchos casos, porque es según un paradigma, ¿no? Según un paradigma tenés estos meses de vida. Y ese paradigma no es solamente te dice, bueno, esta es mi opinión, ¿no? Donde uno puede decir, a mí a veces me pasa, por eso me interesa un enfoque integrativo, porque intento integrar las distintas disciplinas que me interesan, por ejemplo, la psicología tradicional y psicologías más alternativas relacionadas al cambio de conciencia, por ejemplo. E igualmente uno siempre tiene herramientas limitadas. Entonces muchas veces uno dice, bueno, quizás tenés que probar esta otra terapia que me cuentan que está funcionando. O tenés que probar por el lado de la alimentación, o por el lado de la meditación, o por el lado de las constelaciones familiares o la biodescodificación. Hay muchos caminos, pero el sistema siempre te dice, y es este, y en este te quedan estos meses de vida. Y si vos te crees eso, muy probablemente te queden esos meses de vida. Cuando uno puede cuestionar eso, que seguramente que es lo que vos pudiste hacer, ¿qué pasa? Ahí hay algo, hay una etapa, me voy a saltear un poco una etapa, ¿no? Pero que se llama el entrar en la cueva, dicen, el adentrarse en la cueva, que básicamente lo que está diciendo es que cuando uno acepta esta llamada, no solamente, como decía antes, está encarando un problema, sino está entrando a un mundo diferente, a un mundo mágico muchas veces. Van a ver de nuevo que en general en estas historias muchas veces lo sobrenatural es concreto o es simbólico, pero está mostrando que a quien entra en ese camino, a quien entra en el viaje del héroe, le empiezan a pasar cosas mágicas. Entonces siempre van a ver que aun cuando todavía no lo manejas eso, cuando todavía estás inexperto, cuando todavía estás aprendiendo qué es eso que está pasando, que por ejemplo en nuestra vida podemos decir, bueno, escuché la ley de la atracción, no la domino todavía o no me domino a mí mismo como para usar ese poder a mi favor, pero algo empieza a pasar y ahí entran las señales que te dicen hay algo por acá, hay una sensación de que hay algo que estás descubriendo que te va a hacer que gracias a ese problema que tuviste descubras otro mundo que existe. Entonces uno con eso ahí está el entusiasmo. Por ejemplo, desde Jung, que tiene esta visión que yo comparto, que la mente busca eso, la mente profunda, el yo superior, nos está todo el tiempo alentando a que vayamos hacia más. Por eso nos crea síntomas cuando algo no está bien. Por eso nos crea el sufrimiento, porque para que no nos quedemos en esa vida que se siente como chata, mediocre, para que vayamos a más. Y cuando vamos a más, descubrimos que hay algo que nos está ayudando, hay una sensación de que el universo está a mi favor, me pasan cosas, mi inconsciente está trabajando para mí, me lo trae en sueños y me está mostrando hay que ir hacia allá, hay que moverse. Y ahí empezás a descubrir que hay algo mucho más grande. Argeni dice saludos desde Chile. Bueno, Solcito, se te ve la cara, nada más al vivo. Bueno, ya me ayuda con lo técnico para que no salgan mal, para que no me quede, si me quedo trabado, me quedo fuera de cámara. Bueno, creo que ahí lo pude solucionar un poco. Mariana dice tal cual, me pasó el año pasado con el Corona Circo y la necesidad de un cambio de vida. Ahora mi viaje del héroe es otra cosa. Así iríamos transmigrando. En cada viaje del héroe. Excelente revelación, gracias. Sí, exactamente. En nuestra vida, en las historias a veces también, por eso a veces son sagas, ¿no? Donde le van pasando diferentes cosas al personaje, donde va viendo como diferentes escalones de crecimiento.
obviamente las historias en la vida real no se nos dan de esa forma tan lineal, pero sí vamos dando pasos, ¿no? Y muchas veces, cuando en el mundo está pasando algo tan fuerte, también es una manera de nosotros entrar en otro mundo. Y es una de las cosas que se puede tomar de todo esto que está pasando a nivel mundial. Si el mundo te está diciendo hay que preocuparse, hay que tener miedo, hay que quedarse en lo poco, ¿no? No, a ver, esperar a que te digan ya está todo solucionado, ahora podés vivir, es un momento ideal para cuestionar lo pobre de ese mundo, que las únicas soluciones que tiene para ofrecerte son achicarte, vivir con miedo, vivir contenido. Cuando uno descubre la salud, por ejemplo, las herramientas de salud, al contrario, te das cuenta que ni siquiera los problemas que tenías antes o que les tenías miedo realmente son algo que no tenga solución. Daniela me dice, preciosa remera, bueno, muchas gracias. El año pasado pude superar y ganar. Hay que tener coraje para el cambio, dice María Elisa. Sí, exactamente. Eso, vieron que en estas historias también está esto de descubrir las cualidades que se tenían, ¿no? Y entonces uno a veces descubre ese coraje. Muchas veces el personaje empieza como alguien temeroso también, que no se atreve, y el viaje lo lleva a encontrar su valor, a descubrir que lo tenía. Y eso en nuestra vida está justamente en esto. Muchas veces tenemos estas cualidades, pero están apagadas porque no las ponemos en juego, ¿no? Y es un poco esto que contestaba antes, de que no las ponemos en juego por el miedo al fracaso, porque realmente hay algo que nos puede salir mal, ¿no? Si yo digo, estas son situaciones de la vida, pero las situaciones que enfrentamos son afrontar los miedos, cambiar nuestra forma de encarar las cosas, y a veces es esto, cambiamos algo, por ejemplo, una de las cosas que pasa mucho con los pacientes, por ejemplo, es esta cuestión de las emociones, ¿no? Entonces, en nuestro mundo hay un rechazo a las emociones porque se vive con miedo de expresar, ¿no? Y los demás les va a incomodar, por ejemplo, si vos expresás mucho lo que sentís. Entonces, cuando muchas veces por tener un problema grande, la persona empieza a ver lo importante que es expresar las emociones, porque si uno reprime las emociones empieza a apagar, empieza a generar una coraza, empieza quizás a veces a no saber qué sentís, a anestesiarte. Cuando uno lo empieza a hacer, por ejemplo, hay pasos en falso. Puede ser que vos le digas a alguien, te quiero, me encanta estar con vos, y que la otra persona te conteste y de una forma medio quizás con su propio miedo, o quizás no te corresponde ese sentimiento, y ahí uno se va a sentir mal, y va a decir, uy, qué tarado, ¿para qué dije lo que sentía si al final el otro me hace sentir mal, o me hace sentir que yo soy demasiado emocional o estas cosas? Y el camino de afrontar eso es poder decir, bueno, yo necesito expresar eso. Si la otra persona no está lista, no siente igual, no está en el mismo camino, no importa. Si yo considero que es importante decirle algo a alguien, lo tengo que hacer. Tengo que ir con eso. De una manera, obviamente, que lo pueda entender. Pero no porque el otro todavía tenga su propia represión con las emociones, significa que uno se tiene que guardar eso. Sino, al contrario, es uno el que está haciendo el camino de, bueno, ¿qué pasa si expreso? ¿Qué cambia en mí? ¿O qué me causó el reprimir tanto lo que siento o hacer que no me pasa nada, que nada me mueve? Sí, a ver, Mariana seguía contando, ahora voy a seguir superando y siendo el héroe de mi propia vida. Genial, lo voy a meditar y crear. Exactamente, es un camino más en espiral, donde uno va pasando a veces por los mismos problemas, en esto de los desafíos, aparecen muchas veces, vuelve el mismo problema, ¿no? Entonces uno lo vuelve a enfrentar lo mismo y en algún momento te das cuenta que lo encarás de una forma distinta. Y ahí vas avanzando, ¿no? Porque los problemas que tenemos en general son siempre los mismos, los que a cada persona le cuesta. Por eso algunas personas
algo va a ser lo más difícil del mundo y para otra persona eso es algo que lo hace con toda naturalidad. Entonces, lo que cada uno tiene que ir es con el problema que uno tiene, donde están las dificultades. Por eso justamente el que haya problemas es la guía también para decir, bueno, a ver, esto es lo que me cuesta. Entonces, si yo cambio lo que a mí me cuesta, ahí es donde yo me transformo. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bueno, un gran saludo a los que, bueno, siempre o muchas veces me están en los programas. Realmente, nada, para mí un gusto siempre. Dice Fernanda, hubo un detonante para salir a la cancha. A través de la enfermedad y la pérdida encontré mi misión y aquí mis pacientes de reír pasaron a llorar cuando te escuchamos. Gracias. Bueno, hay que encontrar el equilibrio. Vos estás para hacerlos reír hoy y bueno, si yo los hago llorar, encontramos ahí un balance. Hola Luis Bru, ¿cómo estás? Dice Sol, sí, gracias. Los que son nuevos llegaron por el canal de Claudio. Si suscríbanse a Quinta Dimensión, que está en YouTube también. Bueno, a mi canal también, Psicología Otra Dimensión. Estamos todos los miércoles a las 20 horas, exactamente. A ver, dice Victoria, ¿cómo salir del círculo del síndrome del impostor? Simplemente es práctica mental para mantenerse enfocado. En algún momento puede desaparecer esa sensación. Bueno, es muy interesante la pregunta y sí tiene bastante que ver con esto. El síndrome del impostor es esto de, me cuento para los que por ahí no lo escucharon nombrar, es esto de hacer algo que uno hace en general, algo que haces como trabajo, como algo que te dedicas, y la sensación de que en el fondo estás engañando a los demás, sos un impostor, en realidad no sos bueno para eso, pero de alguna manera lográs que no se den cuenta. Bueno, obviamente tiene que ver con la autoestima muchas veces en esa área. Y sí, a ver, es práctica, pero siempre entendiendo y enfocando en cuáles son los puntos frágiles de cada uno, ¿no? ¿Dónde sentís esa parte que, en qué parte te sentís impostor, ¿no? Entonces, en todo lo que hacemos siempre va a haber esas áreas de fragilidad que tenemos, ¿no? Ante la crítica, ante algo que no sale bien, como decíamos antes, ante las expectativas elevadas que podés tener. Y entonces uno siempre ahí tiene que conectar con, bueno, mi propio proceso, ¿no? Lo que yo voy haciendo y cómo yo puedo ir mejorando en eso. Porque siempre esto pasa por compararse con otros, con compararse con un ideal de cómo tendrían que hacer las cosas, y uno se tiene que comparar con uno mismo. Cuando decís, bueno, voy logrando esto y esto me dio un poco más de confianza, aprendí. Por eso muchas veces no hacemos las cosas. Y en esto, bueno, ahora traigo un poco el punto 4 que me lo había pasado, que es muchas veces el mentor o el maestro los que aparecen en esos momentos que necesitamos ayuda con algo, ¿no? Entonces en las películas siempre está esta figura del maestro, que es el que enseña y va a dar guía, va a mostrarle a la persona inexperta desde su sabiduría por dónde tienen que ser los cambios, que muchas veces le refleja, ¿no? Sus propias limitaciones, es una enseñanza dura. Bueno, en la vida, en nuestra vida, ese maestro puede ser alguien que hace una terapia, puede ser alguien que nos enseña algo, que nos guía, puede ser alguien que realmente enseñe una actividad en particular, que muchas veces al aprender esa actividad aprendemos y abrimos otra parte, un maestro de Reiki, un maestro de artes marciales, un maestro de literatura que te está enseñando a escribir, es alguien que te ayuda, que te acompaña en ese proceso, o puede ser también un libro, ¿no? Muchas personas dicen, encontré este libro y me cambió la vida, me abrió la cabeza sobre lo que me estaba pasando. O fue una película, o fue seguir y escuchar a alguien hablar. O sea, el maestro ahí te está acompañando en ese proceso donde uno tiene que poder empezar a desarrollar esas cualidades. Y siempre hay un aprender. Por eso, si yo quiero hacer algo, bueno, tengo que mejorar en eso, me tengo que entrenar realmente en eso para hacerlo bien. A veces la expectativa hace que queramos hacerlo
Digamos, si lo hago, lo voy a hacer bien y quiero que me aplaudan de una, o si no, no lo hago. Y ahí está el error, que obviamente uno siempre tiene que aprender. Entonces al principio vas a ser inexperto, al principio te van a salir mal las cosas, y es en esa mejorar, en ver dónde uno necesita realmente mejorar, que uno va a ir descubriendo, fortaleciéndote en lo que no tenés tan fuerte. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo soy muy creativo, pero a la hora de escribir me inhibo porque estoy pensando en lo que van a decir. Bueno, primero aprende la técnica, aprende cuáles son todas las estrategias para escribir, eso te va a ayudar a confiar más. Y después sí, vas a tener que sacar lo que escribís, compartirlo y ver, ¿no? Ver qué feedback hay. Y en eso, bueno, uno va viendo, bueno, a algunos les gusta y ahí uno empieza también a generar esa autoconfianza que sí, en algún momento, si bien esas sensaciones muchas veces vuelven, van volviendo con menos fuerza a partir de que uno va pasando esas situaciones y en algún momento te encontrás y decís, wow, no me pasa más esto. Me acuerdo cuando me sentí un impostor al hacer esto y ahora me siento seguro, ahora me siento que es parte de mí lo que estoy haciendo. Dice, bueno, dice Juana, redoblar los esfuerzos. Bueno, seguramente ahí cuando estamos hablando un poco de no quedarse ante eso, más bien es no quedarse, es entender que eso es una prueba, pero si vos confías en ese camino, no es una prueba para que uno diga, bueno, entonces abandono. Me repetís el Instagram, dice Clara. Mi Instagram es @matías.s.martin. Todos los que quieran sumarse desde ahí donde estoy más publicando, también en mi Facebook, licenciado Matías Martín, también temas relacionados a lo que fuimos hablando en los programas. A ver, dice María Isabel, bueno, espero no pasarme ningún comentario. Hace varios años me diagnosticaron por problemas pulmonares 6 meses. Otra historia similar. Dolió, mis niñas pequeñas, busqué ayuda, terapeuta de alimentación, ya que estoy 20 años después. Bueno, ven, por esto es lo que tenemos que entender, que no lo que estamos viendo en esas historias de esos grandes personajes es simplemente un ejemplo. Es un ejemplo, es una inspiración de algo que todos podemos ser en algún momento determinado de nuestras vidas. Y fíjense, acá tenemos dos ejemplos en los paradigmas te dicen, bueno, hasta acá llegaste, y uno dice, no, no llegué hasta acá. Eso no lo vas a decir vos, y van más allá, y después descubrís todo ese mundo que había y que estaba tapado en esos paradigmas. En esos paradigmas, como siempre cuento en los programas, no existe el poder de la mente, no existe la conciencia, no existen otros niveles de energía o otros niveles de existencia. Es un mundo siempre materialista, controlado, predecible. Fernanda hizo un super chat. Bueno, sí, ahí sí, me parecen verdes los que hacen super chat, que es lo que hacen alguna donación. Bueno, dice Silvia, la primera vez que te veo, interesante tus conceptos. Bueno, muchas gracias. Te invito, como siempre, todos los miércoles acá. A ver. Rosa dice, qué suerte ¿qué sucede cuando tu pareja calla la acción reiteradamente y sigue con ataques de ansiedad, pero no puede cambiar? Bueno, este camino siempre es para uno, porque uno tiene que decidirse a recorrerlo, ¿no? Por eso justamente están estas partes del camino donde uno rechaza esa llamada. La otra persona por ahí no está en ese camino. Lo que uno puede hacer en esas cosas es tratar de generar conciencia, es tratar de mostrar, bueno, si te pasa esto, si estás teniendo ansiedad, si estás teniendo depresión, si estás teniendo problemas económicos, eso siempre no es solo ese problema, no es solo ese síntoma. Siempre tiene que ver con una limitación de uno, una limitación con el éxito, la ansiedad muchas veces tiene que ver con cosas que dan miedo y que no son afrontadas, o con qué nos pasa cuando paramos y no tenemos toda esa aceleración.
qué cosa ahí estamos sintiendo que no queremos sentir. Pero con otro uno simplemente puede aconsejarle, tratarle de abrir la perspectiva, sugerirle cosas, pero siempre va a depender de cada uno si va a recorrer ese camino o no. Bueno, decía, bueno, el punto sí, el 4, el 5, el 5 es el cruzando este umbral, que decía, tiene que ver cuando cruzas el umbral y te aceptás esa situación, como estas historias, ¿no? Me dieron unos meses de vida, ¿qué hago? ¿Me quedo ahí? No, cuando cruzas el umbral y decís, voy más allá, estás yendo ya más allá de los paradigmas en los que vivís, en los que creíste, en los que confiabas. Entonces ya te decidís a emprender ese camino de búsqueda, ¿no? Entonces ya ahí empezaste algo que es difícil de frenar. A ver, Mateo, ¿podrás poner el gráfico ahí para que se pueda ver? Que grafica un poco el... Ahí está, gracias Mateo, siempre atento, un genio. Bueno, ahí está un poco ahí con la figura del superhéroe en el medio. Este recorrido tiene, ahí están graficados 3 etapas, que es la parte del mundo ordinario y la parte como del mundo extraordinario, que es el que se va a recorrer. También se puede ver como el inicio de la aventura, el viaje en sí y el retorno al mundo, ¿no? Porque siempre uno, con ese aprendizaje que tuvo, va a volver a su mundo, a su realidad, ¿no? Entonces yo voy y aprendí sobre mí mismo, aprendí sobre las emociones, aprendí sobre la energía y después vuelvo a mi mundo cotidiano con ese conocimiento. Siempre el héroe en las historias empieza su jornada, hace esa transformación y después va a volver a su mundo, pero va a volver transformado, va a ser otro. Entonces, bueno, decía esto, siempre el punto 8 es una gran prueba, está ahí, la gran prueba es también, ¿no? Cuando el héroe en estas historias se enfrenta a su gran enemigo. Es el momento en que todo se define y muchas veces en las historias, muchas veces o muere o casi muere, es una situación de riesgo, es como enfrentar el gran demonio que uno tiene y es una situación donde de nuevo se pone en juego todo, si lograste el cambio o no. Todo lo que aprendiste se pone a prueba en esa situación. Y en la vida esto nos pasa cuando aprendemos algo, tomando ese ejemplo que decía, o por ejemplo, me separé de una pareja en la que no estaba bien, una pareja tóxica, y de repente me vuelve a llamar, me dice que quiere volver conmigo, y hay que ver en qué momento te agarra eso. Si te agarra en un momento en que no está sólido, eso que aprendiste a partir de todo ese recorrido, quizás decís, y esto se ve también, decís, bueno, no era tan malo, o bueno, ahora está cambiado, o ahora me siento sola, o me siento, lo extraño, y entonces está la prueba, ese es el gran enemigo. Volvés para atrás a lo que era antes diciendo, bueno, me olvido de todo esto que aprendí, o en esa gran prueba decís, no, me voy a mantener firme en lo que decidí. Si uno supera esa prueba, viene la recompensa. La recompensa siempre en las historias es algo que obtiene el héroe, un arma, un poder, que tiene que ver con el gran cambio que tuvo, y en nosotros es eso nuevo que tenemos. Entonces, si yo, a partir de la ruptura de una pareja, no me quedé con simplemente, bueno, me separé y ya está, sino lo que necesito aprender, por ejemplo, es a buscar en una pareja a alguien que me quiera, que me valore, que no me maltrate. Bueno, eso es algo que ganaste, esa es la recompensa. Entonces después la persona que venga maltratándote, queriendo controlar, no te va a interesar, no va a ser ni siquiera posible que quieras estar con esa persona. Entonces esa es la recompensa, el crecimiento que cambia realmente tu vida, que hace que las situaciones del futuro sean diferentes, o como decía antes, una vez que empezás a reconocer tus emociones, te das cuenta todo lo nuevo que se puede hacer cuando no te da miedo sentir, cuando no te da miedo ponerte mal o entusiasmarte mucho.
o sentir miedo. Cuando podés aceptar eso, se abre el panorama y empiezan a aparecer un montón de situaciones que antes no existían como posibles en la vida. Dice Marister, uno llega a creer en eso y cuando pasa el tiempo, ahí viene lo diferente. Bueno, creo que esto venía a crear lo de los paradigmas, ¿no? Sí, claro, son cómo tenemos construido el mundo. Si querés, Mateo, puedes sacar la imagen, que bueno, ahí vienen las siguientes etapas que ahí un poco estoy mencionando. Muchas gracias, Mateo, por estar siempre ahí atento. Es claro, es un proceso donde uno tiene que cuestionar una realidad y siempre nos da miedo porque esa realidad, esas creencias con las que vivimos, pueden ser las creencias de la familia, a veces son las creencias de nuestros amigos, por eso también, cuando hablaba la parte de los aliados, en las historias van a ser el que pelea con el héroe, el que lo acompaña. Bueno, en la vida son las personas que nos acompañan en el cambio. Porque cuando uno quiere cambiar, por ejemplo, esto pasa mucho en las familias, que uno de repente quiere ser diferente. Entonces uno dice, bueno, ya no quiero ser el que me haga cargo de todos los líos en la familia y no, acá no me voy a involucrar, que se ocupen los demás. Y los demás no quieren. Los demás quieren que vos te ocupes, porque ya ese es como conocen la forma de encarar y resolver las situaciones. Entonces dicen, no, no, ¿y qué pasa? Que ya no estás acá en el medio, que no viniste corriendo, que no estás guiándolos a todos. Entonces, cuando esos van a ser, pueden ser los enemigos o pueden ser los aliados, que son los que te dicen, qué bueno tu cambio, qué bueno lo que estás logrando, me pongo contento por vos, te ayudo en esto. Tenemos a los enemigos y a los aliados en ese sentido en nuestros cambios, porque estamos cuestionando una realidad, una forma de ver las cosas que a muchos no les va a gustar. Muchos te van a querer censurar, te van a querer convencer de que estás equivocado, te van a decir qué te pasa, estás raro, ya no, a vos no eras así, no te reconozco. Y sí, no te tienen que reconocer porque estás cambiando, estás siendo otro. Bueno, dice Fernanda, yo soy médica, pero la actriz y la meditación fueron los héroes de la sanación. Claro, exacto. Bueno, fueron como los maestros, ¿no? Donde el paradigma ese que conocías en ese momento no era suficiente. A ver, dice Paula, ¿cómo hacer para saber que un verdadero amor o cómo se hace que es un verdadero amor o cómo se hace la ley de la atracción? Bueno, cuando se trata de la pareja, la ley de atracción hay que tener cuidado porque siempre a lo que uno tiene que apuntar y atraer es cómo uno se siente, ¿no? Cómo uno se quiere sentir. Entonces, si vos apuntás a cómo te querés sentir en una pareja, donde en general, si uno está bien orientado, van a ser las cosas sanas, ¿no? Amor, compañerismo, atracción, deseo, compartir cosas, aventuras, ir hacia adelante. Bueno, uno lo que tiene que visualizar es eso. Y muchas veces ahí uno detecta, visualizando eso, detecta lo que cuesta. Uno quiere hacer la imagen, quiere poner esa imagen en su mente y te cuesta verte así. Y eso te está señalando hacia la parte de crecimiento, que es donde cuesta. La pareja siempre nos está reflejando cosas de nosotros mismos, en lo bueno y en lo malo, y entonces, bueno, si uno no siente amor, primero tiene que ver, bueno, ¿qué pasa conmigo, no? ¿Realmente yo puedo sentirme amado para que la otra persona lo pueda hacer o yo estoy bloqueando eso? Cuando vos lo podés sentir, y ahí no es tan difícil darse cuenta, porque en general los engaños vienen cuando uno ya sea o se quiere convencer de que hay amor donde no lo hay, o por el contrario, hay amor y uno no lo ve, porque uno está tan cegado a la idea de que alguien realmente te quiera, que le intereses, que no lo podemos ver y entonces esas personas pasan. Claro, dice Caio con el mismo hombre, diferentes pero piensan igual. Bueno, eso es un patrón, donde la persona que atraes, la persona que te llama la atención, tiene ciertas cosas similares y ahí es donde está ese patrón. Por eso uno si vivió maltrato,
si vivió abandono, tiene que ver si se encuentra con una persona en el lugar de pareja que te repite eso mismo, nunca está, siempre es distante, no me da amor, porque es uno el que está generando eso por el mismo hecho de elegir a esa persona. Porque uno puede sentirse atraído porque hay un patrón, pero uno desde la conciencia es donde hay que hacer el trabajo de decir, bueno, si acá esto no lo voy a encontrar, o lo pido y busco que pase en esta pareja, o sigo adelante, cambio y digo no, a esta persona no, porque es una persona que quizás no tiene eso para dar. Dice Sole, quiero estar espiritual y al alma, pero vivir en día con los hijos es difícil. ¿Qué puedo hacer? Será porque debe haber quedado cortada la pregunta. Bueno, vivir un poco en la espiritualidad, una cosa importante, que el héroe siempre va más allá de su ego, ¿no? Vamos a ver en estas historias que el héroe lo que llama la atención es que se entrega, no está haciendo un camino egoísta solamente para él, sino que muchas veces está yendo a proteger, a hacer algo para los demás, o sea, es un cambio para sí mismo, pero para dar para los demás. Esto lo que está representando es que uno deja atrás su ego, porque los objetivos del ego siempre son muy limitados. En cambio, cuando uno va más allá, va a una misión de vida, conecta con algo, eso en general te lleva más allá del ego, porque viene conectado lo que querés hacer, pero que a su vez es un servicio para el otro. Vivir la espiritualidad un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con ver la vida y conectarse con la vida de otra manera, más allá de estos paradigmas del mundo, más allá de los objetivos muchas veces mezquinos y limitados del ego, y obviamente es un trabajo constante recordarse eso, por eso uno tiene como que conectarse con esas cosas que te recuerden todo el tiempo qué es la espiritualidad, qué es vivir presente, qué es estar atento a lo que pasa y no irse con los miedos, con el pasado muchas veces. Bueno, estamos, a ver si yo algún comentario, pero ya estamos con poquito tiempo. No, mirar tele es recomendable, dice Fernanda, exactamente, porque la tele es el representante de ese mundo limitado, de ese mundo donde siempre te dicen las soluciones son las nuestras. Saludos desde Bolivia, María. Bueno, los comentarios, como siempre, en Instagram está un poco más difícil, pero los que me quieren dejar las preguntas, queda subido el video apenas terminamos. Así que me pueden dejar las preguntas ahí, que así se las puedo contestar con tiempo y tranquilidad. Las que están en las demás plataformas, bueno, yo las guardo y las vamos respondiendo en los siguientes programas, o los invito a que vuelvan a estar el miércoles que viene y vuelvan a traer esos comentarios, que la verdad que, bueno, fue súper rico hoy y no pude cubrir todo, como es lógico. Bueno, antes de decirles, están mis redes para seguir, ya estamos terminando, pero el último, hay siempre una resurrección en el héroe, y esta es la última parte, es importante que no quede afuera, antes de volver a ese mundo, esta idea que está en los mitos, en el de Jesús, en el de Buda por el medio de la iluminación, que lo que está diciendo es la resurrección es ser otra persona, es hacer esa transformación, donde incluso por eso hay un cambio de nombre, el nombre que te dio el mundo a un nombre propio, como puede ser el Buda, que era Siddhartha, o Jesús el Cristo, ¿no? Esto está simbolizando, o en Matrix, Thomas se vuelve Neo, esto está simbolizando esa transformación, donde después de hacer todo este recorrido, después de aceptar las pruebas, después de enfrentar a los monstruos, sos otro, ¿no? Y volvés a tu vida siendo otro, desde otro lugar, con otra conciencia. Y ese es el gran premio de este recorrido, que, como digo, cada uno de nosotros va a encontrar muchas en su vida y puede siempre elegir si lo afronta, si toma eso, o si se queda con lo que había y trata de sobrevivir simplemente. Bueno, una peli para ver, bueno, Matrix, si no la viste, que tiene mucho que ver esto, Toy Story, La Guerra de las Galaxias, está en muchas historias está representado esto de diferentes maneras. Bueno, les mando un gran saludo, los dejo ahora con Claire. Bueno, ahí tienen mis redes, mi mail, para el que quiera conectarse conmigo, para el que quiera atenderse conmigo, me contacta por ahí. Pregunten con confianza.
y en mis redes para, bueno, seguirme y seguir este diálogo tan rico. Así que bueno, les agradezco, saludo a los que estuvieron por primera vez, un abrazo afectuoso a los de siempre y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.